Y traigo a colación la historia de unas ranitas, 2 ranitas. Imagínense que habían un grupo de ranas, viajaban por el bosque, cuando de repente 2 de ellas cayeron en un pozo profundo. Y las demás se reunieron alrededor del agujero. Y cuando vieron lo hondo que era, le dijeron a las caídas que para efectos prácticos debían darse por muertas. Sin embargo, ellas seguían tratando de saltar y de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras les decían que esos esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas atendía a lo que las demás decían, se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como era posible. Aún la multitud de arriba le gritaba que era inútil, pero la rana seguía saltando y cada vez con más fuerzas, cada vez hasta que finalmente dio un salto y salió del hoyo. Cuando estuvo afuera, las otras ranas le preguntaron: ¿no escuchabas lo que te decíamos? La ranita a señas explicó que era sorda. Y ella creía, explicándoles, que las demás lo que estaban haciendo era animarla desde el borde para que se esforzara y saliera más del hueco. Menos mal que no las escuchó y pudo vencer y salir de su hueco en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estamos viviendo en unos tiempos donde uno puede llegar a creer que estamos en un hoyo. Nuestra ciudad está pasando por un tiempo bien interesante, bien hermoso. Y los comentarios de la gente, lo que la gente cuenta, lo que la gente dice, lo que la gente murmura es que desen por muertos, desen por vencidos. En la Cámara de Comercio todos los días llegan a hacer liquidación, cualquier cantidad de liquidación de empresas. Y uno se asusta, no vaya a creer que uno se asusta, que uno no se asusta, uno, Dios mío. Pareciera que como que el enemigo nos quiso tender en un hoyo, pero así estaba Gedeón. Les quiero contar la historia de un hombre, porque el pueblo de Israel había pecado. Y ciertamente yo quiero que aprendas que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Cuando usted no oye consejos y continúa en las prácticas del pecado, ciertamente lo que le espera es un foso bien profundo. Tal vez cometimos muchos errores y caímos en este foso por causa del pago de nuestro pecado, como Barranca Bermeja, como un solo pueblo. Y así estaba Gedeón. Dice las escrituras que Dios le había dado 7 años de disciplina a Israel. Entonces se levantó un ejército de 135,000 madianitas. Eso era como una plaga de langostas. Y entonces, ¿sabe qué hacían? Cuando los israelitas sembraban el trigo, la cebada, las lentejas, venían estos como una plaga. Los animalitos, los chanchitos, las gallinitas. Y venían los madianitas como una plaga y entraban y se les comían todo, se les llevaban todo, los dejaban sin para la comida, escasos de recursos. Era una prueba financiera impactante. Pero el pueblo, a veces Dios tiene que pasar por estas pruebas a la gente para que la gente se vuelva a Dios. Note que cuando uno está bien,
se va para vacaciones, para Cartagena, para Santa Marta, para discoteca, y a poco vienen a la iglesia. Se les olvida que el día domingo es el día del Señor y que debemos congregarnos. Entonces todo el mundo, eso no, como tenemos suficiente, hagamos paseo. Y se les olvida a Dios. Y Dios entonces trajo una disciplina sobre Israel y sobre el pueblo. Y entonces, cuando ya se vieron disciplinados, vieron que sus enemigos eran poderosísimos, un ejército de 135,000 hombres. Y venían y se les comían todo lo que sembraran los animalitos, todo. Ahí sí se acordaban de Dios y ahí sí se botaban otra vez de rodillas. Ay, Señor, ayúdanos. Ay. Casi que Dios le dice, ¿y cómo en las buenas sí no se acordaban de mí? Hay gente, ustedes no, hay gente que tienen a Dios, es como un Dios bombero solamente para que les apague el incendio, para que les supla la necesidad, para que les saque del problema, y una vez que Dios les ayude y les saca del problema, se desaparecen. No los vuelve uno a ver ni siquiera por la iglesia, no van a las células, no hay discipulado, no tienen un estilo de vida. Por eso Dios también tiene que a veces disciplinar. Pero bueno, eso no era lo que quería compartirles. Entonces el pueblo clamó, y cuando el pueblo clama, Dios oye. Sacuda a la persona que está a su lado y dígale, cuando clamamos, Dios nos oye. ¿Sabían eso? Jesús les dio una regla de oro, les dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando pedimos con dependencia a Dios, Él da, Él responde. Pero ¿sabe qué? Pidieron y el ángel de Jehová aparece en el escenario, así como dice en el verso 12, y el ángel de Jehová le dijo, porque aparece en el escenario. Y entonces dice, bueno, está bien, ya clamaron a mí, pero ahora yo voy a levantar una persona, al menos uno, que me crea, que me busque, que me sirva. Y vino el ángel de Jehová y empieza a buscar. Pero si todo el mundo tenía temor, todo el mundo estaba amedrentado, todo el mundo se escondía en cuevas, parecían ratones. Y de un momento a otro pilló a uno que no se había alcanzado a esconder, pero que sí iba a esconderse, solo que estaba recogiendo el trigo. Y el ángel de Jehová se queda mirando a Gedeón y le dice lo que vimos que le decía en el versículo 12, le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Se acuerdan de la salutación del arcángel Gabriel hacia la bienaventurada Virgen María? Fue más o menos, fue un saludo aproximado. Mire lo que dice en el verso 12, vuélvanlo a colocar, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo primero que yo tengo que hacer en tiempos de dificultad, escúcheme, es asegurarme que Dios esté conmigo. ¿Usted está seguro que Dios está con usted hoy? Sí, pastor, por eso es que vengo a la iglesia. El hecho que entres a una iglesia no significa que ya seas un hijo de Dios. El otro día vino alguien, menos mal, lo estábamos grabando con las cámaras, fue a robar. El hecho que vengas a la iglesia no significa que ya seas salvo. Tienes que asegurarte que Dios está por ti, contigo. ¿Y cómo me aseguro de eso? Pues apartándose del pecado y obedeciendo el mandamiento, la ley, el precepto de Dios.
Cada mañana buscándolo en oración, en gratitud, en adoración. Si nosotros lo buscamos, dice la Biblia que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. No importa cuál pecado usted haya practicado. Mientras venga arrepentido y le pida perdón a Dios, Él es juez justo para perdonar. Claro, Gedeón no creía que Dios estuviera con él, porque la manifestación que él esperaba era que si Dios está conmigo, pues que me ayude. Eso era la manifestación. Hay gente que cree que Dios no está con ellos porque no ve la prosperidad económica. En eso no consiste. ¿Cuántos millonarios, multimillonarios están en el infierno? ¿Y de qué les sirvió tanto dinero? A ver, muéstremelo. Más bien la familia que queda viva se agarran a pelear, se mandan hasta matar por la plata que dejó el difunto. No dejó nada bueno, lo único que dejan son problemas para la misma familia. Tenaz. O sea que no es que por su capacidad económica o financiera usted va a corroborar que Dios está contigo, no. Es por la comunión que tengas con Dios. Entonces Dios se le aparece a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón, pues claro, empieza en una contienda con el propio ángel de Jehová y empieza a decirle: ¿qué? Si Dios estuviera conmigo, a ver con nosotros, ¿dónde están las maravillas que nos han contado? Y empezó a refunfuñar, tremendo. Se parecía a alguien de por ahí, no sé a quién, pero a ver si Dios, si es cierto que a uno le va bien y que diezma y que ofrenda, a ver yo por qué estoy así. Y empiezan, y ahora dice que con sillas también. Tremendo. Así también era Gedeón. Gedeón también le pasaba lo que a uno a veces le pasa. Y empezó casi que a murmurar, a refunfuñar. ¿Y por qué? ¿Y por qué los madianitas? ¿Y por qué 135,000 hombres? Mire que no nos dejan ni comer lo que nosotros. Y si Jehová estuviera con nosotros, yo estuviera en un tremendo carro, Rolls Royce por allá. No, no es eso. Jehová está contigo porque ha visto lo que va a hacer contigo a partir de este día. Dios te va a constituir como un hombre de conquista, una mujer de éxito, un joven que llevará testimonio de que Dios está en su corazón. Dígame. Tenemos que asegurarnos. Ahora, obvio, cuando Gedeón le dice el ángel, le dice: y tú libertarás a Israel. De una vez Gedeón le pasó lo mismo que Moisés. Empezó a llenarse de argumentos. ¿Qué? Yo que voy a ir por allá, es que abrir células. Yo que le voy a servir a Dios. Yo soy, si mi casa es muy pobre, somos de la tribu más pequeña, nosotros nunca hemos sido líderes. Empezó Gedeón con argumentos. Yo quiero que cuando usted llegue a su casa, por favor, no se conforme solamente con lo poquito que el pastor llega y predica. Cuando llegue a su casa, llegue y estudie, analice, y todavía tendrá más revelación de la palabra de Dios. Y empieza a renegar entonces, a decirle: nosotros no, yo no creo. ¿Cómo voy yo a libertar a Israel? Ahora, ¿de dónde sacó usted ese cuento que yo voy a ser un libertador? Solamente a usted, le decía, prácticamente le decía al ángel, solamente a Dios se le puede ocurrir una cosa, que semejante cosa vaya a ser ahora un libertador. Pero escúcheme. Cada uno de los que estamos aquí esta mañana, si hay alguien que haya venido por primera vez, no importa. Dios
tiene un propósito específico con tu vida, para que seas un salvador, salves a tu familia, te salves a ti mismo, que ayudes a salvar el barrio, que ayudes a cambiar las cosas y a salir del hoyo donde el enemigo nos ha querido colocar. En ti puede estar el Espíritu de Dios. Diga amén y denle un aplauso fuerte al Rey. Asegúrate que Dios esté contigo. Usted no ha escuchado a la gente que le dice a uno: pastor, usted que está más cerquita de Dios, ¿por qué no ayuna por mí? Y uno con ese hambre, ¿no? Sí, y el otro, el que pide oración, bien gordito también. Sí, vaya usted también 7 días de ayuno. Véngase a los devocionales. Mire, yo cuestiono mucho eso, con todo respeto, y pido que me perdonen, porque a veces yo cuestiono mucho de la gente que quiere pedirle al pastor ayuda, pero nunca los ve aquí uno en un devocional orando, nunca los ve aquí clamando, solo vienen por ayuda. Pastor, ¿usted no me puede ayudar? Yo no le, ¿usted ya tiene célula? No. ¿Viene a orar? No. Entonces, ¿usted a quién le ayuda? A nadie, pero ayúdeme a mí. No, así no es. El que clama, Dios le responde. El que pide, se le da. Pero entonces, ayúdese usted mismo. Asegúrese que Dios esté con usted. Levántese espiritualmente. Hoy cierre la puerta al pecado. Y marque usted en el calendario si es necesario: hoy, 10 de julio, voy a nacer de nuevo. Seré una nueva criatura, alejado del pecado y asegurado que Dios está conmigo en el nombre de Jesús. Lo segundo que debemos tener en cuenta para convertirnos en gente de conquista es permitirle entonces a Dios que empiece a trabajar en mi interior. Yo tengo que permitirle a Dios. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Mire, hermano, porque Dios está buscando hombres y mujeres que cambien destinos, así como Gedeón. ¿Cómo voy a enfrentarme a 135,000 hombres? Tranquilo. No es en sus fuerzas, no es en su carne. Y le dice Dios: ¿no te envío yo? Ve con esta tu fuerza, pero ahora te envío yo. Ustedes recuerdan cuando, bueno, los que leemos la Biblia, o los que cuando niños nos leían la Biblia, cuando estaba David frente a Goliat. David era un muchachito de 17 años. Goliat era un gigante de 3 metros, hombre de guerra, y enfrente de él todavía llevaba un escudero. Eran 2 por falta de uno. ¿Qué fue lo que le hizo creer a David que podía enfrentar a ese gigante y derrotarlo? Pues que David no confiaba en sus fuerzas. Él había permitido que Dios obrara en su interior. Entonces, cuando David se queda mirando al gigante, él dice: yo soy capaz de vencerlo. El Espíritu de Dios está en mí. Yo puedo hacer todas las cosas. Soy sordo a los comentarios de los demás, como la ranita sorda. Yo sé que yo lo puedo dar de baja a ese gigante. Y cuando está frente al gigante, lo que le dice es: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así debes hacer con tu problema, con tu necesidad, con esa enfermedad, con ese gigante monstruoso que ha querido venir a atacar a su hijo o a sus hijos. Demonios, principados de rebeldía, principados de drogadicción, de pornografía, de homosexualismo, qué sé yo.
Son gigantes. Yo debo permitir que el Espíritu de Dios trabaje dentro de mí para llegar a cobrar fuerza y creer y enfrentarme a ese gigante y poderle decir, como le dijo David: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero tú no sabes quién soy yo, ¿acaso? Yo vengo contra ti, es en el nombre poderoso de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y Él te pondrá a mis pies. Pero tienes que dejar que Dios opere en ti, en tu interior. Pastor, ¿y cómo hago para que Dios me opere? ¿Dónde es la cirugía? La cirugía, ahí la tiene, aquí, en las rodillas. Ahí está su cirugía. Que descanses en Dios. Que te abandones del pecado primero, pero aprendas a confiar. Que crezcas en tu fe. La fe crece cuando usted anda en santidad. Cuando usted no anda en santidad, lo que vienen son temores. Dígale a Dios: Señor, hazme como David para enfrentarme a esos gigantes, para enfrentarme a esos ejércitos, 135,000 enemigos. Y él apenas había reunido un ejército como de 32,000. Eso era todo lo que tenía. Imagínense, 135,000 contra un ejército de 32,000. Y todavía le dice Dios: Gedeón, tienes mucha gente. ¿Usted está loco, Señor? Sí, tienes mucha gente, por lo cual no puedo enfrentar a ese ejército con todos los que tienes. Necesito hacer una depuración. Y empieza a decirle Dios a Gedeón para enseñarlo a confiar. Empieza a decirle: dile a los que estén recién casados, a los de corazón pusilánime, o a los que tengan miedo, que se devuelvan. Se le van 20 y pico de mil, y ahora queda solo con 10,000. Y con 10,000, ahora temblaba más Gedeón. Pero Señor, si eran 135. Como cuando a usted llega y le dice el jefe: mijo, las cosas se pusieron tan difíciles que no podemos pagarle el mismo sueldo. Si usted quiere seguir trabajando con nosotros, le vamos a tener que reducir el sueldo. Ahora sí entendieron la lección, ¿verdad? Entonces uno dice: ¡ah! ¿Cómo? ¿Y cómo voy a pagar las deudas que tengo? Y el Señor le dice: todavía le parece muy poco el sueldo, porque tal vez ni ese es lo que yo necesito para usarte. Tenemos que permitir que Dios trabaje en nuestro corazón. ¿Usted sabe por qué uno no recibe milagros? Bueno, aunque yo sé que aquí, ¿cuántos han recibido un milagro? Levánteme la mano. Yo 50,000 milagros. Todos los días para mí es un milagro. Pero pudiera recibir más milagros. ¿Sabe por qué no recibe más milagros? Por su poca fe. Porque no has dejado trabajar a Dios en tu corazón. No has dejado trabajar a Dios en tu carácter. No has dejado trabajar a Dios en el área débil que a veces te oprime. Si tan solo dejaras que Dios operara en tu vida, en tu corazón, verías resultados positivos a toda hora. Y lo tercero, que para que te hagas un gran hombre de conquista, es: debes estar rodeado de las personas correctas.
para hacer conquista, un hombre en los tiempos difíciles convertirse en un Gedeón. ¿Sabe qué le dijo Dios? Dios, después de que le dijo, estoy contigo, obvio que ustedes cuando lean en la casa, Gedeón también dudó. A todos nos pasa. Señor, si es verdad que tú vas a estar conmigo, haz que el vellón amanezca mojado y todo alrededor seco. El vellón era como un tapete. Y efectivamente amaneció el vellón mojado y toda la tierra seca. Vuelve y le pide otra. Ay, Señor, pero ahora dame otra señal. Hay gente que le gusta estar pidiendo señales a Dios. Y cuando Dios no le da la señal, no les importa, siguen y se meten en los problemas que se quieren meter. Señor, si ese negocio es en el que yo me debo meter, que mi suegra llegue a la casa. Preciso le llegó a la suegra y le cierra la puerta a la suegra con tal de evadir la prueba que él le pidió a Dios. Así hay gente. Gedeón dudó, pero aún estaba mal rodeado de personas que no debía estar rodeado. Gente temerosa, gente de un corazón apocado. Dice, los recién casados que se devuelvan. ¿Sabe qué significaba eso? Gente que solo viven con unas pasiones voluptuosas, todos enamorados y todos viven como en una película de hadas, yo no sé. Pues sí, uno tiene que amar a su cónyuge, obvio. Uno tiene que amar a su pareja, a sus hijitos, hacer un castillo de oro en la casa de uno, pero en la casa de uno, no con las demás. Gente que no quiere aterrizar con sus sentimientos. Gente que viven en fornicación y no se quieren casar todavía. Y quieren que Dios los bendiga, pero ahí en su pecado. Quieren ser hombres de conquista, pero en su pecado. No. Los que no sean capaces de controlar sus emociones, devuélvanse. Un día alguien me decía, pastor, yo quiero servirle a Dios. Y ustedes lo vieran, un pelado que había tenido un encuentro personal con Dios, cara a cara. Pero no era capaz de controlar sus emociones. El vicio. Lo doblegaban, lo dominaban. La droga. Tremendo llamado que Dios le había dado. Por eso no, si no puedes controlar tus emociones, devuélvete. Y usted no puede andarse rodeando de gente que no le aportan nada bueno, no le aportan ni una inspiración, como decían por ahí, ni un buen pensamiento. Uno necesita ser un tanto elitista, no aprender de los derrotados. Yo necesito aprender de los que, de los derrotados. Yo tengo que aprender cómo lograron su derrota para no cometer el mismo error. Pero yo tengo que, si yo le veo éxito a alguien, yo no tengo por qué envidiar a los demás. Nosotros no. Había un pueblo por allá lejos, no sé cómo se llama, un departamento que eran muy envidiosos, menos Santander no. Aquí todos somos, ¿cómo se llama? Generosos y nos gusta que los demás triunfen. Pero por allá un pueblo bien lejano, que ven tantico éxito en el otro y empiezan a cuestionarlo. ¿Eso quién sabe qué está haciendo? Yo me acuerdo cuando tuve éxito en mis primeros años, tenía 23 añitos cuando era empresario. Y Dios me regaló una empresa, se llamaba Calzado Orca, y Dios mío, Dios me bendijo. Empecé a tener éxito. Hacíamos los zapatos deportivos, vendía pero por miles de pares, por montones. Y empezó Dios a prosperarnos. Cuando empezamos a prosperar, la gente empezó a decir, ¿quién sabe de qué tacuña los zapatos la suela? Por ahí de perica. Pero una envidia. Era algo tan satánico. Trabajen. Que el hombre diligente, dice la Biblia, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, nunca con los de baja condición.
Entonces aprenda a rodearse con quién anda, quiénes son sus amistades. Y apártese de quienes no le convienen. Hay un refrán que dice: dime con quién andas, y el que con lobos anda, aullar aprende. ¿Qué haces andando con esa gente? Ahora mismo cierre tantico los ojos y Dios le empezará a mostrar de quienes tiene que apartarse. Alejarse de esa gente. Si usted quiere de verdad ser un hombre de conquista, tiene que escoger mejor sus amistades. Dios le dice: venga, Gedeón, todavía 10,000 son muchos. Yo quiero que trabajes solo con 300. Señor, ¿cómo voy a enfrentar 135,000 con 300? Tendría que cada uno de los 300 matar como a 500. Gedeón, llévamelos a las aguas. Y quienes no doblen sus rodillas. ¿Qué era lo que le estaba queriendo decir? Hay gente que se doblega ante cualquier circunstancia, ante cualquier ídolo, ante cualquier problema. Y por eso Dios le dijo a Gedeón: los que no doblen las rodillas, Gedeón. Y eso todo el mundo se doblegaba. Una ofertica que le salía y ellos se doblaban. Ay, bueno, si no hay más. Sí, se doblaban las rodillas, se inclinaban ante los baales. ¿Se imagina lo que pudo haber pensado José cuando se le presentó la mujer de Potifar? Él era un esclavo. Él pudo haber pensado: uy, esta señora sí me va a sacar de esta ruina. Y se le ofrece esa muchacha y lo prendía todos los días, dice la Biblia, y le decía: ven, duerme conmigo. ¿Se imagina cuántas veces lo pudo haber pensado José? Pero José no doblaba sus rodillas. Igual que tú, igual que yo, no nos postraremos, tenemos carácter y nos levantaremos y le serviremos al Dios vivo y lo haremos con mayor virtud.